presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes 11 de marzo su primer informe de gobierno, pero no por un primer año, sino por 100 días. Lo está presentando en un momento en que goza de altos niveles de popularidad. ¿Cómo se explica esta popularidad? ¿Por qué tenemos este fenómeno de Andrés Manuel López Obrador? Para tratar de entenderlo se encuentra con nosotros Francisco Abundis, él es director general de Parametría, ¿Cómo estás? Una de las empresas encuestadoras más importantes de nuestro país. Paco, vamos a empezar por cuáles son las cifras reales. He visto distintas cifras. ¿Cuál es la popularidad, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son tus cifras? Nosotros tenemos el mismo número básicamente desde que tomó posesión, desde diciembre del año pasado. Ahí medimos 83 puntos de aprobación, un incremento de 14 puntos entre el mes anterior, noviembre y diciembre, que es un efecto que pasa casi con todos los presidentes. Son electos y una vez que son presidentes en funciones hay un despegue, un aumento. Y luego en enero medimos 85 y ahora tenemos prácticamente el mismo número, 86. No podemos decir con estos números que haya subido, es decir, que haya subido en estos 3 meses de que es presidente, más bien está estable, pero muy alto. Pero son cifras altísimas, ¿no? Yo no recuerdo a ningún otro presidente que haya estado en los 80, excepto Carlos Salinas de Gortari en un momento. Carlos Salinas de Gortari llegó a esos números durante la reforma educativa y la reforma en el campo. Hay que recordar La reforma educativa fue cuando se enfrentó con Carlos Jonguitud Barrios. Exactamente, ¿no? Sí. Y recordarás que también en la intermedia del 91, en su intermedia 63% tuvo el PRI. Exactamente, es un número histórico, probablemente el último número que tuvo el PRI de esos niveles, pero ciertamente hay un correspondiente entre tu aprobación y la presidencia, y la preferencia por tu partido, que es lo que está pasando ahora. Entonces, con estos niveles de aprobación, como bien señalas, aquí en China y en el mundo hay que explicarlo, ¿no? Es decir, de dónde viene este número. Tengo entendido que solamente Rodrigo Duterte de Filipinas, que es un gobernante muy autoritario, tiene niveles similares de aprobación. Habría otros, Netanyahu, Putin hasta hace poco, pero estos son en cualquier momento niveles históricos. De hecho, el creador del concepto de la evaluación a los 100 días, Kennedy, llegó a esos niveles. ¿A 80? Llegó a 80, sí, como a los 2 años de su presidencia. Recuerdas que fue pues corta su presidencia, pero la idea de los 100 días, que yo creo que es importante recordarlo, es un concepto que asume que solamente vas a poder lograr grandes cambios al inicio de tu administración, porque después va a tomar una dinámica propia y entonces si no dejas ahí tu huella, tu impronta, después va a ser más difícil. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador que se ha podido ganar este respaldo tan impresionante? Mira, yo creo que hay elementos primero que te hacen difícil comparar esta presidencia con otras y te daría 2 o 3 elementos. No hay presidente que haya llegado con tales niveles de conocimiento a asumir el cargo como lo es López Obrador. Es decir, a López Obrador lo conocemos... Llevaba 18 años en campaña, ¿no? A eso voy, o sea, lo conocemos hace 18 años. Después, pues más que estos 100 días, yo creo que lleva 8 meses dictando la agenda, en algún sentido con un poder ya asumido. Es presidente constitucional hace 100 días, pero es presidente de facto del gobierno desde julio de 2018. Exactamente, no son dos elementos que te dan profundidad en el conocimiento digamos, de quien se está evaluando, y yo creo que eso es lo que ha generado toda esta expectativa. El propio López Obrador en la Ciudad de México llegó a tener a la mitad de su administración, 2003, más o menos este porcentaje, pero ahí es donde te diría, los números no están hechos de la misma materia. Ahí era una aprobación hecha de política social, de política pública, de resultados. Aquí, honestamente, creo que son números hechos de expectativa, porque como tal, como gobierno, no es que no haya hecho acciones, no es que no haya tomado decisiones, pero finalmente hay otros elementos que te llevan a estos números. Lo que sí tiene es una forma radicalmente diferente de comunicar a través de sus conferencias de prensa mañaneras. Los presidentes anteriores, Enrique Peña Nieto, pues aparecía en su nota diaria en los noticiarios de radio y televisión 2 minutos, hablaba 30 segundos dando discursos, pero no es lo mismo que tener a Andrés Manuel López Obrador todos los días, hora y media en una conferencia.
ahí algo ha tenido razón, ¿no? Ese elemento yo lo contabilizaré como el último de los que está, digo, de los que están llevando a esto, ¿no? El primero yo te diría esto, que es nivel de conocimiento. Segundo, profundidad en su conocimiento, y ahí, digamos, en concepto, mucha gente le da autoría intelectual sobre programas que después implementó el gobierno federal y que han sido muy conocidos. Le hace ayuda para gente de la tercera edad. Aunque conozco, por ejemplo, yo me acuerdo con una señora que me pidió que le ayudara a llenar unas formas y le preguntaban en la credencial del INAPAM qué programas sociales recibe. Me dijo, no entiendo qué es eso. A ver, ¿quién le da dinero del gobierno? Ah, pues me da dinero Andrés Manuel López Obrador. Esto es no sé cuántos años después de que fue jefe de gobierno, y Cedesol. No dijo Peña Nieto, dijo Cedesol. Ha logrado personalizar la ayuda, ¿no? Exactamente. Entonces tienes a alguien que tiene alto nivel de conocimiento, que se le conoce bien por buenas razones. Si bien su imagen ha variado en el tiempo, digamos, un momento cuando más... Cuando tomó el Paseo de la Reforma, recuerdo que se desplomó su popularidad. ¿Te acuerdas de las cifras? No, llegó a estar en menos 26 de imagen. Es decir, este es un saldo de imagen positiva menos negativa, sí. Y llegó a estar finales de 2006, 2007, llegó a estar en esos números y le costó mucho trabajo remontar. Casi todo, prácticamente unos 10 años estuvo en bajos niveles de imagen, pero siempre positiva. Cuando empezó nuevamente a remontar fue básicamente a partir del gasolinazo, 2017 en adelante, ha recuperado los niveles que tuvo. Mucha gente me dice que el PRI perdió la elección con el gasolinazo de enero del 2017. ¿Qué opinas? Ahí fue cuando nosotros registramos que Morena se disparó de 22 a 33 puntos en un solo mes, solamente de diciembre del 16 a enero del 17. Que la historia podría haber cambiado, creo que sí, pero para efectos prácticos se mantuvo ahí y ya nunca nadie le disputó el liderazgo, y no solamente eso, se fue consolidando, sino que fue creciendo. Otro elemento, Sergio, que yo lo pondría como el tercero en importancia es que hay como dos discusiones. Tenemos una discusión de los analistas para varias de sus propuestas de política pública y otra que es la del público. Que es emocional la del público por naturaleza, en parte, ¿no? O intuitiva, digamos, de información que tiene previa. Te pongo varios ejemplos. Reducción de salarios a la burocracia. Hay muchos cuestionamientos, pero de este lado todo el mundo está de acuerdo. Los analistas dicen cuidado, pero el pueblo dice sí, pero perfecto, aplaude. Claro que sí. Guardia Nacional, que se plantea además en el mejor momento, según diría la serie de INEGI y la nuestra propia en parametría, en el mejor momento del ejército. Te pones a debatir sobre si militarizas o no la policía. Acá la gente dice, por supuesto, y acá los analistas dicen no. Cuidado, ¿no? Temas de derechos humanos, en fin. Combate al robo de combustible, en ese si quieres tiene más dirección, pero incluso cuando hubo una tragedia de por medio, no le atribuyen él niveles de responsabilidad. Cosa que si lo hubieran hecho con Peña Nieto, serían los muertos de Peña Nieto, ¿no? Exactamente, y aquí no le atribuyen responsabilidad. Solamente 13% dice que fue o el Ejército, Pemex o el gobierno federal. 81% te dice que es responsabilidad de quien estuvo ahí. Incluso temas tan polémicos como el aeropuerto, independientemente de la calidad de la pregunta, y si tú lo preguntabas en encuesta, no te daba el 70-30 de la consulta, pero sí te daba un 57-40 y algo, ¿no? Es decir, hubiera ganado también ese debate. Siempre es difícil en algunas de estas propuestas saber si es el emisor el que está influyendo sobre la respuesta, es decir, alguien con tanto capital. Yo vi una serie de encuestas que decían que la gente estaba a favor del aeropuerto, pero entonces eran falsas. Yo creo que y eso me refiero con que es polémico, porque depende mucho cómo planteas la pregunta. Ahí hay muchos temas de lo que en opinión pública llamamos encuadre o framing. Si yo te lo pongo, ¿quieres obra pública o no? Tú vas a estar a favor de la obra pública. Si te pregunto, ¿quieres que se ahorre dinero? Tú vas a estar a favor del ahorro. Ahí es de mucho cuidado qué palabras utilizas. Por eso te decía que es algo polémico. Y por eso decía que independientemente de la calidad de esa pregunta, si fue buena o mala, porque también tuvo su debate, si lo preguntabas en encuestas, lo que tuviste fueron preguntas hechas de otra manera, que también tienen su resultado, ¿no? Estamos viendo una gran popularidad de Andrés Manuel López Obrador, histórica hasta donde yo puedo ver, porque creo que es incluso mayor que la que llegó a tener Carlos Salinas de Gortari, que es la mayor que hemos tenido en el país. Pero ¿está ayudando esto a Morena y a sus corresponsables políticos, a Mario Delgado,
a Martí Batres, a Ricardo Monreal? Yo te diría que por el momento sí, y lo vamos a ver en la elección del verano. Es decir, por eso el caso de Puebla es una elección tan tan debatida, porque prácticamente quien gane la candidatura de Morena será gobernador, ¿no? Eso es, ya a pesar de que hayan perdido el año pasado, ya Morena ya lo ganó. Y lo mismo en Baja California, y lo vamos a ver en las locales de Tamaulipas y otras, congresos están de por medio. El capital político hoy por hoy sí está irradiando a los miembros de ese partido. Que esto sea permanente, esto es otro tema, que esto necesariamente para todos se traduzca en en preferencia electoral o en simpatía con sus votantes, no necesariamente, pero te diría, hoy por hoy sí. ¿Qué tiene que hacer Andrés Manuel? Porque teniendo un capital político como el que tiene, una aprobación como la que tiene, hay quien me dice, ya no puede subir más, todo, a partir de este momento todo es cuesta abajo, ¿eso es cierto? Ese es un buen punto, digo, al final esto tiene que sumar 100, si ya tienes arriba de 80 está difícil. O sea, ya cada punto que subas ya está más complicado, sí, ¿no? Y todo va a ser en el margen, y creo que difícilmente se va a mover de aquí, creo que sí, es un mucho mayor reto conservarlo. Pero, y ahí hablando de estos elementos, vendría el elemento al que tú te referiste, el de los símbolos. Y este me parece particularmente relevante porque algo de eso vimos con el expresidente Fox cuando su gobierno empezó a perder algunas batallas. ¿Qué grado de popularidad tuvo el presidente Fox y qué tanto bajó? Él llegó al inicio, llegó a estar, según la serie que veas, pero 70 y algo, exacto. Sí. Siempre se movió más entre 50 y 60, ¿no? En el resto de su administración. Digamos, con los presidentes antes de Peña Nieto eran 50, 60 era lo común. Pero cuando ya había cuestionamientos sobre su administración, en estudios cualitativos veías cómo la gente lo defendía. Veías cómo la gente decía, no, bueno, pero trabaja mucho, que podría ser el caso. No, pero tiene buenas intenciones, que podría ser el caso. Que era también populista, se acercaba a la gente le caía bien con su lenguaje de ranchero, ¿no? Pero además después de una elección que genera tantas expectativas, que tanta gente votó por él, ciertamente hay una defensa. ¿No? Hay una defensa. Primero una defensa. Una defensa, digamos, hay un desencanto que puede ser con la administración y ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Por eso digo que es importante ver qué estamos evaluando hoy. ¿Estamos evaluando la administración de López Obrador o estamos evaluando al presidente López Obrador? Porque la pregunta está hecha para evaluar a la administración. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo de? A lo mejor el presidente te cae bien, pero no estás de acuerdo. A lo mejor te despidieron a ti, fuiste de los que despidieron en diciembre, ¿no? Que hay casos así. Hay casos donde puedes tener presidentes con buena aprobación y mala imagen o viceversa. Hubo un momento con el expresidente Fox que su administración empezó a caer, pero él no. Y por eso esto de los símbolos es fundamental. Es decir, es un presidente austero, es un presidente que eso le ha ayudado mucho, ¿no? El que use vuelos comerciales, el que traiga su Jetta, aunque en viajes largos ya está usando camionetas, digamos, pero todo eso ha ayudado a su imagen. Y eso, en caso de que hubiera algún tipo de cuestionamiento, crisis en su administración, puede que no necesariamente él vaya con esa crisis. Será su gobierno, pero no necesariamente él. Francisco Abundis, director general de Parametría, gracias. Al contrario, un gusto estar contigo como siempre, Sergio, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.